Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde analizamos los momentos más impactantes de la vida privada de las estrellas del deporte y el espectáculo. Hoy les traigo una historia que ha dividido a una afición, que ha incendiado las redes sociales y que ha puesto en entredicho la lealtad, la empatía y la memoria dentro del vestuario del Liverpool. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es una simple anécdota futbolística, es un relato cargado de emociones, de símbolos no dichos y de heridas aún abiertas. Luis Díaz, la ausencia que duele. Era un adiós silencioso, uno de esos días donde las lágrimas reemplazan las palabras. El funeral de Diogo Jota, ídolo portugués y figura clave del Liverpool, se convirtió en el escenario de una inesperada controversia. No por lo que ocurrió durante la ceremonia, sino por lo que, o mejor dicho, por quién no estuvo allí. Luis Díaz, el delantero colombiano, su compañero de equipo, su colega de batalla en tantas canchas de Europa. En las horas posteriores al sepelio, las redes sociales estallaron en críticas. No era solo una molestia superficial. Para muchos aficionados, la ausencia de Díaz no era un simple error logístico. Era un acto de insensibilidad, una falta de respeto que desató una ola de indignación que aún no se detiene. Y como suele pasar en estos tiempos, la mecha que encendió el fuego fue una publicación. Unas imágenes aparentemente inofensivas, compartidas por los influencers colombianos H. de la Cruz y Murillo Flow, mostraban a Luis Díaz la noche anterior al funeral, participando en un evento social en un hotel de Barranquilla, riendo, posando para fotos, compartiendo espacio con celebridades locales. La escena era demasiado incómoda para pasar desapercibida. El juicio de las redes, cuando el silencio es culpable. En cuestión de horas, los comentarios comenzaron a multiplicarse. ¿Dónde estaba el respeto? ¿Cómo pudo fallarle a su compañero? Jota estuvo ahí cuando secuestraron a tu padre, ¿y tú ni siquiera apareces? Algunas voces incluso exigieron la salida inmediata de Díaz del club, alegando que había traicionado los valores de la institución. Otros trataron de calmar las aguas, afirmando que el video era antiguo, que quizás se trataba de una confusión de fechas. Pero los propios influencers confirmaron que las imágenes eran recientes, tomadas precisamente el viernes 4 de julio, apenas un día antes del entierro de Jota. Así cualquier intento de defensa se evaporó. Lo más curioso es que, hasta ahora, ni Díaz ni el club han emitido declaración alguna sobre el tema. Ese silencio, que en otras circunstancias podría ser prudente, ha sido interpretado por muchos como una admisión tácita de culpabilidad. Memoria selectiva y solidaridad rota. Pero lo que más dolió a los aficionados no fue solo la ausencia en sí, sino lo que simbolizaba, porque no era cualquier compañero el que se despedía. Diogo Jota fue uno de los primeros en alzar la voz cuando el padre de Luis Díaz fue secuestrado en Colombia en 2023. El portugués no solo expresó su apoyo públicamente, sino que estuvo personalmente presente en una vigilia organizada en honor al padre del colombiano. Acompañó, se solidarizó, lloró con él, y ahora, en un giro cruel del destino, cuando era Jota quien necesitaba esa misma humanidad, esa misma presencia silenciosa en un momento de devastación, Luis Díaz no estaba. Para muchos, no hay excusas que puedan borrar esa deuda moral. ¿Quién más faltó? La ausencia compartida. Es cierto, Díaz no fue el único jugador del Liverpool ausente en el funeral. Otros miembros del equipo también brillaron por su ausencia. Pero ninguna otra figura generó tanta indignación como él. ¿Por qué? Porque su relación con Jota tenía un contexto emocional, una historia previa que ahora parece mancillada. En ese sentido, el caso de Díaz se convierte en un símbolo mayor. No es solo su persona la que se pone en tela de juicio, sino la pregunta de fondo. ¿Hasta qué punto los vínculos dentro del fútbol son reales? ¿Qué tan profundo llega la camaradería cuando se apagan los focos del estadio? ¿Castigo o redención? El dilema del hincha. Los seguidores de Liverpool están divididos.
Mientras algunos piden castigos ejemplares y hasta su salida del club, otros prefieren una reflexión más humana. Todos cometemos errores, dicen. Quizás hubo razones personales que desconocemos, argumentan. Pero el daño ya está hecho. La grieta emocional se abrió y ahora Díaz carga con el peso de una decisión que, más allá de lo racional, ha sido leída como un acto de frialdad imperdonable. Para un futbolista, no estar en un funeral no es necesariamente una falta. Las agendas, los vuelos, los compromisos contractuales pueden interferir. Pero para los hinchas, el fútbol no es logística, es corazón. Y cuando ese corazón siente que uno de los suyos fue dejado solo en su despedida, la herida es difícil de cerrar. Una herida que trasciende el vestuario. La polémica por la ausencia de Luis Díaz en el funeral de Diogo Jota no es solo una anécdota amarga. Es un espejo de cómo percibimos la empatía en tiempos de fama, de cómo exigimos humanidad a quienes elevamos a la categoría de ídolos. Es también una advertencia. En el fútbol, como en la vida, los gestos más pequeños son los que dejan las huellas más profundas. Luis Díaz en la mira. Silencio, homenajes y reproches tras la tragedia de Diogo Jota. En el mundo del fútbol, los gestos valen tanto como los goles, y a veces incluso más. En 2023, en una noche marcada por la tensión y la emoción, Diogo Jota, tras anotar un gol, alzó con firmeza la camiseta de su compañero Luis Díaz. No era un gesto vacío. Era un acto de solidaridad profunda, un tributo silencioso al sufrimiento que el colombiano atravesaba en ese momento, mientras su padre seguía secuestrado en Colombia. Aquella imagen recorrió el planeta. Para muchos fue un símbolo de unidad, de humanidad más allá del deporte. Sin embargo, el tiempo transforma los recuerdos. Hoy, en 2025, ese mismo gesto ha sido desempolvado no con admiración, sino con ironía. ¿La razón? La polémica ausencia de Luis Díaz en el funeral de Diogo Jota, y lo que muchos fanáticos han calificado como una falta de lealtad o de respeto. Las redes sociales, como era de esperarse, se convirtieron en un campo de batalla donde la memoria selectiva y la emocionalidad exacerbada tomaron el protagonismo. En su cuenta de Instagram, Luis Díaz publicó una imagen sobria y respetuosa, en homenaje a su compañero fallecido. Ningún texto grandilocuente, ninguna pose, solo una despedida silenciosa. Pero en la sección de comentarios, el silencio fue roto brutalmente por una ola de indignación. Vete de mi club. Tu tibieza frente a Murillo y otros influyentes lo dice todo. ¿Dónde estabas cuando más se te necesitaba? La comunidad Red, tan apasionada como exigente, no tuvo piedad. Para muchos, una publicación no compensa la ausencia física, no cuando se trata de despedir a un hermano de vestuario. Pero, ¿es justa esta reacción? ¿Acaso Díaz fue el único ausente? La respuesta, incómoda para algunos, es no. El guardameta Alisson Becker tampoco estuvo presente. Mohamed Salah, ídolo egipcio, también brilló por su ausencia. Y si eso fuera poco, ni siquiera Cristiano Ronaldo, líder absoluto de la selección portuguesa, se hizo presente en las exequias. El contexto logístico no es menor. Las distancias, los compromisos personales, las restricciones aéreas y las agendas apretadas de figuras que viven entre continentes pueden complicar lo que en apariencia parece una decisión sencilla. A pesar de ello, el caso de Luis Díaz resalta entre los demás. ¿Por qué? Tal vez por su cercanía previa con Jota. Tal vez por aquella camiseta levantada por el portugués, que hoy se vuelve símbolo invertido. Un gesto que clama reciprocidad y que, para muchos, nunca llegó. El dolor no se mide en apariciones públicas, dirán algunos. Y tienen razón. Pero el fútbol es pasión, y en la pasión no siempre hay espacio para la lógica. Los aficionados, heridos por la partida repentina de uno de sus ídolos, buscan culpables, o al menos alguien a quien señalar. Díaz, sin proponérselo, se ha convertido en ese blanco emocional. Detrás de esta controversia se esconde una realidad más profunda y humana.
La forma en que los ídolos deportivos son puestos bajo la lupa no solo por lo que hacen en el césped, sino por cada decisión que toman fuera de él. El margen de error se vuelve minúsculo y el juicio popular implacable. La historia entre Jota y Díaz tenía todos los ingredientes de una hermandad deportiva forjada en el respeto mutuo. Pero la narrativa actual, impulsada por redes sociales y titulares sensacionalistas, está distorsionando esa relación. Se exige un duelo visible, tangible, fotogénico. Lo íntimo ya no basta. Lo privado menos aún. ¿Y qué hay de los valores reales del deporte? ¿De la compasión? ¿Del contexto? ¿De la prudencia? Quedan arrinconados cuando la masa digital clama respuestas inmediatas. Y en ese torbellino de juicios rápidos, pocos se detienen a pensar que quizá Luis Díaz lloró en silencio, que tal vez envió un mensaje directo a la familia, que su forma de despedirse no cabía en una fotografía. La memoria colectiva, sin embargo, se alimenta de imágenes, y la ausencia de Díaz en ese momento clave, en un mundo donde la presencia lo es todo, terminó eclipsando cualquier intención sincera que pudiera haber tenido. Lo que debió ser una despedida serena se transformó en una tormenta de reproches. Mientras tanto, la figura de Diogo Jota se eleva en la memoria colectiva como un ejemplo de nobleza. Su gesto con la camiseta de Díaz queda paradójicamente como recordatorio de la humanidad que el fútbol puede y debe encarnar. Que esa camiseta levantada no se convierta en un símbolo de deuda, sino en un puente entre el dolor y la empatía. En última instancia, el verdadero homenaje a Jota no será exigir lágrimas públicas, sino recordar su legado. Un jugador que supo mirar más allá del balón y que, incluso en sus momentos de gloria, pensaba en los demás. ¿Podrá el mundo del fútbol aprender de eso? ¿O seguirá midiendo el valor de un corazón por la cantidad de likes que cosecha un adiós? Dolor, fama y tragedia. El funeral de Diogo Jota sacude al mundo del fútbol. El sábado amaneció nublado en Gondomar, como si el cielo se negara a brillar en un día marcado por la pérdida. No era una jornada cualquiera para los habitantes de esta pequeña ciudad cercana a Oporto, sino una mañana en la que se despedía a un hijo pródigo, un símbolo de esperanza y superación, apagado trágicamente en plena juventud. Diogo Jota, el delantero portugués de Liverpool, y su hermano André Silva, también futbolista profesional, perdieron la vida en un accidente automovilístico que conmocionó a todo el país. Y más allá. Tenía solo 28 años. Una edad en la que el mundo debería estar a tus pies, no llorando tu ausencia. A las 9 de la mañana, la iglesia matriz de Gondomar abrió sus puertas para dar paso a un silencio roto, solo por sollozos, abrazos apretados y miradas vacías. Allí, donde Diogo y André crecieron, se llevó a cabo la ceremonia fúnebre presidida por el obispo de Oporto. No era simplemente una misa. Era un grito contenido de una comunidad que nunca imaginó enterrar a dos de sus hijos más ilustres en la flor de la vida. La lista de asistentes hablaba por sí sola. El primer ministro Luis Montenegro y el presidente Marcelo Rebelo de Sousa se hicieron presentes. La tragedia había escalado a un duelo nacional. También estaban allí figuras del deporte como Jorge Méndez, el influyente representante de Estrellas, André Villas Boas, presidente del FC Porto, y Diogo Dalot, compañero de profesión desde el otro lado del canal. Todos compartían la misma incredulidad. ¿Cómo es posible que una curva en la carretera ponga fin a una carrera, a dos vidas, a una historia que prometía aún tantas páginas? La noticia, ocurrida la noche del miércoles en una autopista del noroeste español, fue como una puñalada para el fútbol portugués. Según informes preliminares, el Lamborghini Huracán en el que viajaban los hermanos perdió el control al intentar adelantar a otro vehículo. Se habla de un reventón de neumático. Lo que vino después fue el silencio más oscuro. El coche se salió del asfalto y se incendió. No hubo tiempo para auxilios ni para despedidas. En Anfield, casa del Liverpool y templo del fútbol inglés, los homenajes no se hicieron esperar. Un improvisado altar junto al estadio recogía ramos de flores, velas, globos en forma de corazón y bufandas con mensajes como «Descansa en paz, Jota».
La afición red, conocida por su pasión y fidelidad, se volcó en lágrimas. Diogo no era solo un jugador, era un símbolo de entrega, esfuerzo y talento pulido a base de humildad. Pero para entender la magnitud de esta pérdida hay que volver al origen. Diogo José Teixeira da Silva, conocido simplemente como Jota, una pronunciación portuguesa de la letra J, nació y creció en Gondomar, en una familia obrera. Desde niño mostró una determinación inquebrantable. Fue en las calles de su barrio, jugando con su hermano menor André, donde se forjó el espíritu competitivo que luego lo llevaría a brillar en Inglaterra y representar a la selección nacional. Pedro Neves, ex compañero de colegio y hoy trabajador de la construcción, lo recordaba con la voz quebrada. Era alguien amable, siempre sonreía. Nunca olvidó sus raíces. Fundó una academia aquí para dar oportunidades a los niños como él. Nunca se fue del todo, aunque estuviera en la Premier League. Lo cierto es que Jota no vivía para el espectáculo. Le rehuía al glamour habitual en las estrellas del balón. Prefería los entrenamientos intensos a las cámaras. Tal vez por eso su pérdida se siente aún más dura. No era solo un ídolo, era un muchacho de barrio que supo tocar el cielo con los pies en la tierra. Y junto a él, su hermano André, de 26 años, quien luchaba por su espacio en el fútbol profesional desde la segunda división portuguesa. Era su cómplice, su sombra leal. Viajaban juntos. Vivían como hermanos y soñaban como niños. Morirían juntos también, en una ironía cruel que la vida escribió con fuego en el asfalto. Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, fue contundente. El fútbol portugués está de luto. Diogo representaba la mejor versión de nuestro talento, trabajo, humildad y corazón. No exageraba. La muerte de Jota marca una herida difícil de cerrar para una generación que lo veía como ejemplo. Detrás de las cámaras, el dolor era más íntimo, más desgarrador. Sus padres, presentes en la ceremonia, apenas podían mantenerse en pie. 2 hijos, 2 futuros truncados, 2 ataúdes. ¿Qué consuelo puede caber en un abrazo? ¿Qué palabra sirve cuando se entierra a la sangre? El dolor se extendió también a sus compañeros de equipo. Jürgen Klopp, aún sin emitir declaraciones públicas, fue visto visiblemente afectado. Desde el club se ha confirmado que Liverpool organizará una ceremonia especial en Anfield en honor a Jota, abierta al público, con la presencia del plantel completo y exjugadores. Mientras tanto, en Gondomar, la academia fundada por Diogo cerró sus puertas temporalmente, pero ya se planea renombrarla como Instituto Diogo y André Silva, en homenaje a los hermanos que alguna vez soñaron juntos con cambiar el mundo a través del fútbol. Este no es solo un adiós, es un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida, incluso para quienes parecen tocar la eternidad con sus goles. En cada cancha donde rodó un balón gracias al talento de Diogo Jota, hoy hay un silencio que pesa como plomo. Pero en ese silencio también hay memoria. Y en la memoria vive la leyenda. Porque aunque su tiempo en esta tierra se extinguió en una fracción de segundo, su legado sigue corriendo. Como corría él, incansable, detrás de un sueño. El silencio de Anfield. La tragedia que dejó a Liverpool sin aliento. En el mundo del fútbol, los silencios suelen ser efímeros. El pitido del árbitro, el rugido del público, el estruendo del gol. Pero hay silencios que rompen hasta las gargantas más entrenadas. Silencios que no se gritan, sino que se sienten. Y en Liverpool, en estos días, ese silencio pesa como una losa sobre cada rincón de Anfield. La tragedia se instaló sin aviso y con brutalidad. Cuando la noticia se confirmó, no hubo charla táctica que pudiera continuar, ni plan de entrenamiento que tuviera sentido. El club, en un acto de luto colectivo, detuvo toda actividad prevista para el viernes, incluidos los test físicos con los que tradicionalmente se reanuda la temporada. La vuelta se aplazó hasta el lunes, pero incluso ese plazo parece insuficiente ante lo ocurrido. El golpe no fue solo deportivo, fue personal.
fue íntimo, fue humano. Diogo Jota, el delantero portugués que tantas veces hizo vibrar las redes y los corazones de los fanáticos, ya no regresará. Su ausencia no es una baja más en la alineación. Es una herida abierta en el alma del equipo. Mohamed Salah, el ídolo egipcio y uno de los referentes más respetados del vestuario, expresó su dolor en un mensaje que paralizó las redes sociales. Estoy completamente sin palabras. Los compañeros van y vienen, pero no así. Será extremadamente difícil aceptar que Diogo ya no estará aquí cuando regresemos, escribió en su cuenta de Instagram. No fueron palabras redactadas con frialdad, sino con la emoción de quien ha perdido a un hermano. Porque en el ecosistema cerrado de un vestuario profesional, donde se comparten derrotas, victorias y momentos de vida, los vínculos trascienden lo laboral. Y esta pérdida, para muchos, fue la de un familiar. La tragedia se selló el 22 de junio, apenas días después de lo que debía haber sido uno de los momentos más felices de su vida: su boda. Jota acababa de casarse con su pareja de toda la vida, la madre de sus 3 hijos, en una ceremonia que, según algunos allegados, fue discreta pero llena de emoción. Nadie, ni en sus peores pesadillas, podría haber imaginado que ese sería uno de sus últimos actos en vida. En su viaje hacia Santander, en el norte de España, donde planeaba embarcarse en un ferry con destino al Reino Unido, el destino decidió interrumpirlo. Una decisión aparentemente prudente. Evitar volar debido a una reciente intervención pulmonar lo llevó por carretera. Y fue precisamente en ese trayecto donde todo cambió. Las primeras informaciones filtradas por medios ibéricos no han querido entrar en los detalles más escabrosos. Pero lo suficiente se sabe. Un accidente violento, un impacto sin posibilidad de respuesta, una vida cegada a destiempo. La comunidad portuguesa, profundamente conmocionada, se volcó en tributos espontáneos, desde velas hasta camisetas colgadas en las plazas con el número 20. En Oporto, su ciudad natal, las lágrimas brotaron con la misma espontaneidad con la que alguna vez celebraron sus goles. Lo más desgarrador, sin embargo, no está en las cifras ni en las estadísticas, está en los gestos rotos, en los compañeros que evitan las cámaras, en el personal técnico que apenas puede articular una frase. Está en los miles de mensajes de hinchas que no encuentran consuelo, porque Jota no era solo un jugador querido, era un hombre que sonreía incluso cuando no marcaba, que entrenaba con disciplina, pero sin perder la alegría, que abrazaba a los utileros con la misma efusividad con la que celebraba un gol en Anfield. La pregunta inevitable flota en el aire. ¿Cómo se reconstruye un equipo cuando falta una de sus piezas más humanas? ¿Cómo se entrena el corazón para resistir una ausencia tan definitiva? Las respuestas no están en las pizarras ni en los laboratorios deportivos. Están en el tiempo, en el luto compartido, en el consuelo colectivo. Debe callar, donde los valores que tanto pregona, unidad, resiliencia, pasión, deben materializarse en acciones silenciosas pero profundas. Nadie ha hablado oficialmente sobre homenajes, pero se da por sentado que el club prepara un tributo a la altura. Se ha mencionado la posibilidad de que el primer partido de la temporada se convierta en una jornada conmemorativa, con pancartas, brazaletes negros y un minuto de silencio que, sin duda, será estremecedor. Porque cuando las palabras ya no alcanzan, el silencio se convierte en el homenaje más elocuente. Y mientras tanto, Mohamed Salah, como tantos otros, tendrá que enfrentarse a ese vestuario vacío, a ese espacio donde solía estar Diogo, con sus bromas, su timidez y su entrega incondicional. Será, sin duda, un regreso doloroso, un retorno marcado por la ausencia y por el desafío de seguir adelante sin olvidar. El fútbol, alguna vez más grande que la vida misma, se encuentra ahora con su límite más humano. Y en ese umbral, solo queda una certeza: Diogo Jota no será olvidado. Porque las leyendas no siempre se forjan solo en el césped. A veces se escriben en el corazón roto de quienes siguen aquí.